Herramientas. Gracias. Hoy en día hay muchas herramientas, hay libros, entrenamientos de transformación, terapias, que algunas funcionan mejor, otros no tanto, pero lo importante es que decidamos buscar las soluciones porque sí que las hay. Y en el coaching contextual nosotros buscamos el por qué más al fondo. ¿Qué hay ahí en el inconsciente que nos maneja en automático? Y sin darnos cuenta, repetimos y repetimos el mismo fracaso una y otra vez en relación con nuestros hijos. Y sería el primer elemento revisar los fracasos. Siempre en el coaching contextual consideramos que antes que nada hay que revisar los fracasos en cualquier ámbito donde queremos un cambio, un resultado distinto. Nos puede resultar bastante difícil reconocer que en la relación con nuestros hijos hay algo que no funciona, porque traemos esta creencia que nosotros somos los padres y tenemos que educar a los niños y lo tenemos que hacer lo mejor posible, sin fallos, sin equivocarnos. Pero somos también humanos y no somos perfectos. Incluso sin darnos cuenta, nosotros padres a menudo proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de la vida, nuestras frustraciones, nuestras etapas de la infancia o adolescencia sin resolver y esperando inconscientemente que ellos se conviertan en una extensión de nosotros y que cierren esos asuntos que nosotros no pudimos concluir. Identificar esta parte inconsciente de nuestra relación, comprender por qué este hijo a veces nos saca de nuestras casillas, por qué nos desagrada, por qué nos empeñamos en cambiarlo. Eso, darnos cuenta que existe esta parte inconsciente nos abre la puerta a la posibilidad de un cambio profundo en la relación con él. También nos pasa que a veces confundimos el rol de padres y nos comportamos con nuestros hijos como si fuera nuestra propiedad, pensando que tenemos derecho de exigirles, imponerles y que ellos hagan lo que se los pedimos solo porque nosotros somos los padres. Explorar la propia historia le corresponde a cada quien. Siempre cuando algún resultado no es el deseado y se quiere cambiar. Esa es nuestra propuesta. ¿Y por qué os digo esto? Porque hace falta de humildad por nuestra parte de los padres para poder reconocer que es muy probable que ahí donde no estemos satisfechos con la relación, puede que haya algo que nosotros padres tenemos que explorar más al profundo para después cambiar nuestra acción. No necesariamente se trata de cambiar unas reglas o conducta del hijo, sino puede haber eso lo que decía, algo más en el inconsciente. Y cuando tú como padre solucionas este conflicto contigo, tu actitud, tu comportamiento con tu hijo cambia, por consecuencia el comportamiento de tu hijo también cambia. Seguramente habréis escuchado que todo aquello que vemos en otras personas, incluso en nuestros hijos, que nos molesta, que y criticamos o lo queremos cambiar, se debe a que el otro lo tiene o el otro tiene algo que tú también tienes y te desagrada mucho y hasta el momento todavía no has podido cambiar. Es decir, ves tus propias insatisfacciones proyectadas en la otra persona. Y de la misma manera puedes ver en otras personas partes tuyas con las que estás satisfecho. Entonces, como primer elemento, vamos a revisar bien qué de la relación con mis hijos no es como me gustaría. Por ejemplo, no estás satisfecha porque nunca puedes llegar a un acuerdo con tu hijo en cuanto a las tareas de casa o nuestra comunicación es muy por encima, muy superficial y te gustaría crear una relación con más conexión o discutís mucho, no podéis entablar una conversación tranquilamente.
O quizás él no quiere estudiar lo que tú crees que sería bueno para él. Hay una gran diferencia entre guiar a un hijo en algo que por tu experiencia como padre sabes más y forzarlo, presionarlo o condicionarlo para que lo haga. O cualquier otra cosa que consideréis que no es satisfactorio para vosotros y queréis llevarlo a otro nivel. Aquí os quiero recordar que el éxito es para cada uno lo que uno considera. Por ejemplo, en una familia donde el niño, el adolescente, es muy introvertido, no habla, no comparte nada con sus padres, tampoco se relaciona mucho con sus compañeros. En este caso, para los padres el éxito sería tener una comunicación y una conexión más cercana con el niño. En otra familia donde el niño no dedica mucho tiempo a sus estudios, a los padres les gustaría crear una relación donde el niño vea la importancia y tome la responsabilidad de sus tareas, de los estudios. Esto sería el éxito para esos padres. Y allá donde, por ejemplo, los padres no están de acuerdo con la elección de carrera de sus hijos, conseguir llegar a un acuerdo en donde las dos partes queden satisfechos, este sería el éxito. Y entonces, como el primer paso, tener claro qué resultado en la relación con mis hijos me gustaría que sea diferente, me gustaría cambiar. Como segundo elemento, definir bien qué tipo de relación quiero. A partir de ese punto del fracaso, aunque nosotros no llamamos fracaso, hace 2 semanas Ernesto nos ha dicho que nos podemos relacionar con el fracaso de otra manera y que saquemos el provecho aún al fracaso, aprendamos lo que se puede aprender de ahí. Entonces, como segundo elemento, definir bien qué tipo de relación quiero. Parto de ese punto A, que no me gusta, donde no estoy satisfecho, y a dónde quiero llegar en esta relación. Y en base al objetivo, dividir en metas más pequeñas, porque volviendo al mismo ejemplo, si tú no estás satisfecho porque tu hijo no te habla, no se comunica contigo, es decir, este es, digamos, la insatisfacción en tu relación, y tú quieres tener como nuevo resultado más comunicación, más conexión, confianza, amor. Puedes imaginarte que este cambio no ocurrirá de un día a otro. Hará falta de un tiempo, de un proceso. Por eso es la invitación de dividir en metas más pequeñas, concretas, con fechas, para que sean medibles. Aquí hago de nuevo hincapié de empezar con la mirada hacia adentro. Lo que quieres cambiar en tu hijo, de qué manera se está manifestando en ti, y empieza a trabajarlo tú. Y al mostrarte tú de otra manera ante tu hijo, su respuesta también cambia y evidentemente se obtienen otros resultados. En este mismo caso, por ejemplo, tú puedes proponerte metas a corto plazo, como por ejemplo en una semana, 2 o 3 días, este niño, tu hijo, que se sienta a comer junto con los demás miembros de la casa, cosa que antes no hacía. En la próxima semana, añadir algo más, avanzando así con pasitos de bebé, como suele decir César, hacia la meta final y reconociendo cada avance, lo pequeño que sea. Después, una vez que tenemos claro de qué punto partimos y en qué punto queremos llegar en la relación con nuestros hijos, os invito a considerar como tercer elemento ver la distinción entre relación niño-adulto y relación ser humano-niño, ser humano-adulto. Y aquí me gustaría parar y escuchar qué pensáis sobre esta distinción. ¿Creéis que podría ser muy efectivo conocer y tener en cuenta esta distinción a la hora de empezar a crear una nueva relación con nuestros hijos?
Si alguien quiere aportar o... Sí, Katy. Para variar. Hola, Ivy, gracias ante todo a tocar ese tema que es muy importante. Y Gracias, Sofía, Katy, por estar aquí. gracias. Y presentar esa perspectiva, ¿no? De ser humano niño y ser humano adulto. Al asumir esa perspectiva creo que se abren más posibilidades de ver a nuestros hijos como individuos, Es decir, que igual que nos gustaría que se nos tratase con respeto, respetando pues un momento para hablar o estado emocional, esperando un momento adecuado, ¿no? Porque eso, claro, los adultos asumimos que para hablar con otro adulto, digamos, hace falta pues un momento adecuado, un tono adecuado, respetar su momento, respetar su estado anímico y todo eso. Sin embargo, cuando hay esa desigualdad de poder, que es padres-hijos, se nos olvida. Y hablo por mi experiencia, tengo 2 hijos, y a veces no para, yo hablo por mí, no paro en el momento de decir, a ver, quiero decir algo a mi hijo, ¿es el momento? ¿Es ese buen momento? ¿O estoy creando una situación para que me escuche? ¿O solo quiero soltar porque lo quiero soltar en el momento? Entonces, esa perspectiva de que es un ser humano, aunque digamos su edad no es tan avanzada como la mía, pero sigue siendo un ser humano, un individuo con sus necesidades, con sus emociones, con su momento, con sus pensamientos, ¿no? O sea, con los mismos derechos, por llamarlo así, y también con los mismos deberes. Porque al tratarlo como un niño, claro, dependiendo de la edad, se puede al niño pedir una cosa u otra, pero si solamente nos limitamos a dar al niño los derechos, pero nunca les pedimos nada, porque como son niños, de repente tenemos niños de 40 años viviendo en casa exigiendo, ¿no? Y además, yo también soy extranjera, soy polaca, entonces vengo de otro contexto de educación, pero aquí en España, tristemente es lo normal, que los padres asumimos que nuestros hijos no se van de casa nunca. Entonces, es un tema de esa perspectiva de que es un ser humano, tanto en sus derechos como también en sus deberes. Y creo que al hablarles así, en modo ganar, ganar, en modo respetuoso, ahora, buscando ese ganar, ganar, yo creo que se abre una posibilidad muy grande a crear otras relaciones, ¿no? Otro tipo de comunicación, no sé. Es mi punto de vista. Muchas gracias, muy buen aporte, Katy. Sí, me encanta. ¿Alguien más quería comentar algo? Elizabeth, te he visto con el audio abierto. ¿Querías decir algo? Ay, no, perdona, no. Muy No. interesante todo. Yo no tengo hijos, pero estoy tomando nota de todo. Gracias, gracias. Vale, pues, vale, sí. Sí, cuando hablamos de educación, en nuestra mente aparecen los siguientes conceptos estándar acerca de las posturas padres, niños, profesores, alumnos, y con sus respectivas reglas e interpretaciones, todas enmarcadas en el prejuicio que el que sabe más enseña al que sabe menos. Partiendo, en cambio, como decías tú, Katy, de una postura de comunicación entre seres humanos con el mismo valor intrínseco, y podremos entender que el niño al que se le enseña tiene el mismo valor que el adulto al que enseña, y que por tanto el aprendizaje puede llegar a ser recíproco. La diferencia entre el ser humano niño y el ser humano adulto es el tiempo de vida y la cantidad de las experiencias, no necesariamente la calidad de las mismas. Ahora, evidentemente, cuidado, tampoco vamos a ignorar esta diferencia de que los padres siempre serán los padres y los hijos siempre serán los hijos. Y por ello mantendremos también una relación de autoridad, de responsabilidad marcada y definida
mediante acuerdos de lo que hablaremos más adelante. Recuerdo cuando nació mi hijo, como de costumbre, venían las tías, las abuelas a visitarnos y más de una me decía, ¿por qué no le doy chupete? Porque así no llora, porque verás tú más adelante cuando te cansas, qué bien te vendrá que se cae con el chupete. Yo me resistía mucho a esta idea porque me parecía un engaño tremendo a, a dar a un niño, a meterle un chupete en la boca cuando él quizás necesita otra cosa, a un niño que todavía no puede expresar lo que quiere, lo que le gusta. Y al principio me resistí, pero al final me rendí a la presión de mis familiares y mi hijo finalmente ha tenido chupete. Y esto es solo un ejemplo, pero hay muchos más donde hacemos esto a nuestros hijos. Los domesticamos según la domesticación que nosotros recibimos a su tiempo. Y de ahí aparecen poco a poco esas creencias y las interpretaciones limitantes. Y no quiere decir que todo lo que nosotros recibimos de nuestros padres ha sido mal, ni mucho menos. Ellos lo han hecho con todo lo mejor que han podido y con las herramientas que tenían en aquel tiempo. Simplemente que ahora tenemos a nuestro alcance quizás más herramientas y más efectivas para lo que nosotros queremos conseguir en las relaciones con nuestros hijos. Y también creo que es fundamental la comunicación sincera con los pequeños o con los niños desde muy pequeños y no se refiere solo a la comunicación verbal. Recordemos que el lenguaje verbal, las palabras que pronunciamos ocupa solo aproximadamente un 20% de la comunicación y el lenguaje no verbal donde entra tonos de voz, gestos, mirada, respiración, posturas, movimientos corporales, esto constituye 80% de nuestra comunicación. Entonces, a veces quizás expresamos mucho más sin palabras que con ellas. Y aunque el hijo no registre este lenguaje no verbal, pero en el inconsciente sí que lo registra, lo interpreta. Y otros ejemplos que suelen ocurrir a menudo, por ejemplo, cuando los niños los llevamos a los abuelos porque tenemos que ir al trabajo. Y entonces, a la hora de salir de casa, para dejarlos, la abuela se va con el niño a otro cuarto y no le dice nada. Y la madre tampoco le dice antes nada, que vamos a ir a la casa de abuela y te quedarás ahí porque yo me voy a trabajar. No. Entonces, claro, te vas y sale el niño. Imagínate qué decepción para este niño cuando sale, además si no quiere quedarse, si sabes que no quiere quedarse, y se encuentra dejado, abandonado de alguna forma. Entonces yo me pregunto si de todas formas le duele a este niño que lo has dejado, ¿por qué no explicarle y que lo vas a dejar porque te vas a trabajar y volverás a buscarlo? O también hay casos cuando le dices que te quedas un rato, vuelvo enseguida y luego pasa una semana hasta cuando vuelves, porque al final el niño es niño, pero no es tonto. Y como decía antes, que este lenguaje no verbal lo transmitimos desde el inconsciente y ahí ellos se dan cuenta de muchas más cosas de lo que nosotros pensamos. Y ¿qué ganamos con esto? Porque al final el niño va a conocer de todas formas durante la vida también la tristeza, el dolor, el sufrimiento y todas estas cosas, por mucho que nosotras procuremos protegerlo. Entonces, con esto, ¿qué conseguimos? Esconder o no decirlo, no tener una comunicación sincera con el niño. ¿Qué conseguimos? Dejarle creer que no se puede sentir tristeza, no se puede sentir dolor, que tiene que ocultar sus emociones. Y de ahí luego
a la edad adulta llegan esas limitaciones, esas creencias que nos limitan. Así que yo personalmente creo en la comunicación sincera con los niños, incluso desde pequeños, y creo que gracias a esta comunicación con mis hijos, he tenido una relación y una conexión, una comunicación muy buena con ellos, incluso en la edad de adolescencia, cuando hay muchos cambios, evidentemente con sus altibajos, pero sin tener grandes conflictos o situaciones. Y estoy convencida, y seguramente que Katy y algunos más me confirmará, que si yo hubiera conocido estas herramientas hace 20 años, hubiera tenido una relación todavía más rica y más efectiva con ellos. Entonces, teniendo claro esta distinción y partiendo desde este punto de que el ser humano niño tiene el mismo valor que el ser humano adulto, hay mucha más posibilidad de crear una relación de confianza. Y bueno, el cuarto elemento son los acuerdos. Todo lo que hay en este mundo se ha creado a través del lenguaje en base a acuerdos. Empezando con el más banal ejemplo de por qué la CIA se llama CIA y cómo acordaron esto. Y voy a contar un cuento desde el tiempo de la cavernícola. En una cueva había un cavernícola que estaba sentado en el suelo, en su piedra, y estaba ahí trabajando su imaginación. Y de repente se le ha ocurrido una idea de que de algunos trozos de madera y de un trozo de piel podría construir una cosa que al final lo ha podido utilizar como un asiento. Y bueno, estaba muy contento de su invento, pero le entró hambre y ha salido a cazar. Mientras, otro amigo suyo ha entrado en la cueva y viendo ese montón de madera, ha quitado la piel y ha dicho, esto es perfecto para el fuego. Y ha hecho el fuego. Cuando llegó el inventor, el primero, viendo que no tiene su asiento, se enfadó y empezó a reconstruirlo. Pero esta vez le han dado un nombre. Han hecho un acuerdo ellos que esta cosa se llamará silla y la utilizaremos para sentarnos. Entonces, a partir de ahí, ya tenía un nombre y lo han presentado también a los demás de la tribu. Y así, en todas las cosas, así se crearon los acuerdos a través del lenguaje. En nuestro caso, el objetivo es crear entre las partes, adultos y niños, un puente de confianza en la comunicación, de tal modo que la manera como escuchamos se convierta en un poderoso e importante pilar de ambas partes del puente. En otras palabras, si yo como padre, como adulto, confío en el niño que él será capaz de sostener el puente y viceversa. Y esta comunicación se puede realizar estableciendo acuerdos. Por ejemplo, ¿qué significa para mí como adulto el éxito en la relación con mis hijos? ¿Y qué significa para él, para mi hijo, el éxito en nuestra relación? Porque por mucho que yo piense que el éxito es una cosa, si él piensa que es otra cosa, no vamos a ir en la misma dirección y no vamos a conseguir este éxito. Entonces, partiendo de aquí, de qué es el éxito para ti, qué es el éxito para mí, ponernos de acuerdo y ir o tomar las acciones para conseguir lograr esta relación.
Aquí es donde también vamos a establecer este acuerdo que define la autoridad, la responsabilidad que debe existir entre los padres e hijos o adulto-niño y los límites tanto en la parte de autoridad que los padres ejercemos como de parte del niño. Una vez establecidos los acuerdos, se supone que ya las dos partes van en la misma dirección y hacia el mismo objetivo. Entonces queda como quinto elemento, reconocer y aceptar que hay algo que es más allá. Está ahí en el inconsciente que no puedo yo ver. Y si es el caso, pedir apoyo de profesionales. ¿Y cuándo pedir este apoyo? Pues si tienes resultados en esa relación que no te satisfacen y has intentado varias veces cambiar ese resultado y no lo has conseguido, es ahí donde haría falta de alguien externo, un profesional, que te apoye a ver eso lo que tú no consigues ver. Porque nosotros, o en la exploración del contexto del ser humano, nos permite ver distinciones entre nuestras interpretaciones y los eventos que ocurren, de tal manera que podamos abrir nuevas perspectivas en las cuales aparecerán posibilidades de acción y relación que no estaban disponibles antes en la perspectiva inicial. Y desde mi punto de vista, en la relación adulto-niño, sea entre padres, hijos o profesores, alumnos, quizás más que en cualquier otra relación haría falta de esta exploración para las dos partes, para tener un mejor manejo de emociones, para desarrollar más la inteligencia emocional y como consecuencia crear relaciones efectivas, amorosas, de confianza, desde muy niños, desde muy pequeños. Diversos estudios de largo plazo han concluido que el coeficiente intelectual apenas si representa un 20% de los factores determinantes del éxito. El restante de 80% depende de otras variables como la clase social, la suerte y en gran medida la inteligencia emocional. Controlar los impulsos, regular los propios estados de ánimo, controlar la angustia y empatizar y confiar con los demás. A menudo escucho la frase, esta nueva generación de jóvenes que son un desastre, y me pregunto, ¿quién creó esta generación? Tal vez no hemos sido nosotros adultos en base a nuestras creencias, nuestros paradigmas que nos inventamos a lo largo de nuestra vida y que en algunos aspectos sí que resultaron potenciadoras, pero en otros en cambio no. Y ahí es donde deberíamos reconocer y aceptar que hay algo ahí que es más profundo, que es detrás de todo y que si conseguimos verlo, podemos cambiar la perspectiva y el resultado. Y por eso otra vez hago hincapié en esa invitación de ver desde la postura de ser humano niño y ser humano adulto. Y a escuchar activamente de ambos lados, no imponer y no mandar simplemente porque yo soy el adulto. Hace poco realicé una encuesta para un congreso entre jóvenes universitarios y es bastante claro que los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen mucho que aportar a los procesos de enseñanza y merece la pena escucharles de manera rigurosa para conseguir avanzar hacia esas relaciones satisfactorias. Y para finalizar, os cuento una anécdota que me hizo reflexionar profundamente hace un momento. Hace un tiempo he sido víctima de una estafa en internet, una falsa empresa de inversiones. Bueno, no entro en detalles. Y porque, o mejor dicho, me he dejado estafar, porque decimos en el coaching contextual que el primer paso
es cuando queremos cambiar algo, de cambiar desde postura de víctima a postura de responsabilidad. Ahí es donde podemos cambiar el resultado. Evidentemente, como ser humano, en el primer momento sí que sale nuestra victimez y nos sentimos víctima, y en este momento yo personalmente sentía de todo: culpa, vergüenza y rabia, pero después tenemos la opción de elegir qué quiero hacer. ¿Me quedo en el sufrimiento por la pérdida, o a ver qué puedo aprender de esto? Y en ese momento de victimez yo he empezado a pensar qué puedo aprender de esta situación. Y me acordé de algo que muchas veces me decían familiares cercanos, que yo tengo el defecto de confiar demasiado. Incluso mi hijo a veces me lo decía. Y entonces yo me he quedado pensando, sí, es esto. Pero luego estaba pensando, ¿pero qué hay de malo en confiar? Tal vez no venimos a este mundo llenos de amor, sin ninguna etiqueta. Entonces, ¿qué está malo en confiar? Igual nadie nace como asesino ni estafador. ¿Quién sabe qué contexto tiene aquella persona que hace estas cosas? ¿Quién sabe qué interpretaciones, qué creencias se inventó para tapar su dolor en algún momento de su infancia, o quizás en muchos momentos de su infancia? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No confiar en la gente? ¿Enseñar a los niños que confiar está mal? ¿O empezar desde niños a enseñarles manejar sus emociones, dejarles sentir sus emociones, no ignorarlos y taparlos como algo malo, para cuando se hagan adultos puedan manejar esas emociones efectivamente y crear relaciones y resultados que quieran realmente en su vida? Y tal vez así, con pasitos de bebé, podremos contribuir en la construcción de una sociedad con menos estafadores, con menos asesinos, con menos personas con depresión y otros. Entonces, para finalizar, os dejo con una frase que a mí me encantó, de Marta Alicia Chávez. Si queremos aportar algo trascendente a la sociedad, ofrezcámosle hijos amados, inmensamente amados, porque estaremos ofreciendo personas honestas, productivas, buenas y felices. Espero os haya transmitido que hay muchas soluciones para crear estas relaciones que realmente queremos todos los padres con nuestros hijos. Y muchas gracias, y ahora tenéis el espacio para aportar, para preguntar, para lo que consideréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ibi, Marta, Hola, Marta. hola. Nada, darte mil gracias por esta ponencia. Me ha parecido espectacular. He aprendido más de lo que te piensas y me llevo mucho bueno, y soy de las que pienso como tú, que no hay nada malo en ser confiada. Ese es mi punto de vista. Debería haber más gente confiada, o más confiada por la vida, ¿no? Muchas Muchísimas gracias. Un aplauso de mi parte. Enhorabuena, enhorabuena. Sí, Ibi, bueno, primero, disculpa de no haberte presentado, pero estábamos haciendo el check-in en ese momento aquí en Mallorca, después del tercer fin de semana que hemos estado con los cursos. Yo te quería hacer una pregunta. Hay muchos padres que tienen a los chavales perdidos, sobre todo con el tema de la pandemia. Se está hablando que los chavales se han perdido entre 16 y 18 años. ¿Qué recomendarías tú para poder apoyar al hijo que en ese momento
es decir, no sabe qué hacer, no sabe cómo seguir. Es decir, estamos viendo y oyendo noticias que la pandemia ha hecho que muchos chavales, adolescentes, hayan perdido el rumbo. ¿Les darías algún consejo? Bueno, vuelvo a lo mismo que yo creo que los padres se encuentran en la misma situación, quizás por causa de pandemia. Entonces, ellos quizás tienen que empezar a ver estos niños como seres humanos y con todo el amor, no exigirlos, porque evidentemente en esta situación de pandemia, quizás estos niños tienen otros resultados, no son tan efectivos, y ya de ahí la actitud y el comportamiento del padre cambia también, y ya hay más exigencias o ya empiezan las tensiones entre ellos. Pero yo creo que siempre hay que mirar en los dos lados y no se puede solo ver una parte. Y eso, lo mismo de siempre, verlos como que tienen ya su valor y son en el proceso de crecimiento, son en el proceso de desarrollo. Entonces, no es que por no tener en este momento los resultados deseados, no tiene el valor. Y eso creo que podría ayudar. Y de hecho, bueno, estoy ayudando, acompañando a alguien en una situación parecida. Y sí que funciona cuando la madre, el padre cambia su actitud hacia este niño, este hijo, porque en este caso es adolescente y realmente hay mucha diferencia. No se trata tanto de qué les decimos, sino cómo les decimos. No sé si te ayuda, Gracias. Andrés. Sí, gracias, Ibi. Gracias. Hola, Katy, ¿y tu hijo? No me acuerdo exactamente cuál es, que siempre nos confunde. Es el pequeño, pero no me acuerdo del nombre. El pequeño. Querías decir algo, Santi. Sí, hola Ibi. Hola. Gracias por este curso, por cierto. Bastante importante, supongo, para estas fechas. Y estaba entretenido fregando los platos y me he enterado que sobre padres o algo así. Y dado que se me va acercando la época, quería preguntarte, ¿qué recomendarías a alguien antes de llegar a esa situación? Antes de llegar, Antes de hacer la abuela. ¿cómo? Antes de ser padres. Sí. Pues tú ya sabes, tú has participado en estos entrenamientos y ya sabes que Más allá. depende de ti. Entonces, efectivamente, yo después del entrenamiento he dicho, haría otro niño solo para comprobar todas estas herramientas, cómo funcionarían, Cierto. que yo he aprendido. Entonces, la recomendación es esa, de que verlo realmente como un ser humano y darle esa libertad no significa que los dejamos hacer todo lo que quieran o que no. Hay un sentido común, evidentemente, pero dejarlos la libertad de explorar, de sentir, de dolor, de tristeza, de todo. Yo creo que ahí es donde se aprende muchísimo y de donde también se fortalecen y están preparados para la vida. No llegan a un momento dado en ser adultos y no saber qué hacer porque he hecho lo que mi padre o mi madre pensaba que es mejor para mí. Y llego ahí y no estoy satisfecho porque no es lo que a mí me gusta. ¿Y qué? De ahí hay muchas depresiones y todo esto. Entonces, esa es la idea. Lo que tú aprendiste en estos entrenamientos y lo que tú has experimentado, pues déjalo a él experimentar desde muy pequeño. De acuerdo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, añadir una cosa, porque lo que ha dicho antes Andrés, me ha venido a la mente una frase que un día me dijo mi otro hijo, el mayor,
Porque claro, fui yo la que empecé a participar en los entrenamientos de impulso vivencial de Be Happy, y luego sí es cierto que traje a mis hijos ahí porque he visto mucho valor. Y una frase que no se me olvidará nunca, mi hijo que me ha dicho: mamá, tú me enseñas de que es posible. Es decir, como que no es lo que digas, no es lo que nos mandes, no es lo que ordenes, sino tú, haciendo tantos cambios en tu vida personal, lanzándote pues a vivir, ¿no? A experimentar, a arriesgarte, o sea, viviendo la vida a tope, no escondiéndote, no ir con miedo, o sea, lanzando ese cambio que ha visto en mí, me ha dicho, es que tú me has enseñado de que es posible. Por eso lo que preguntó Andrés, yo recomendaría que primero esos padres que ven a sus hijos perdidos, primero trabajen su propio concepto, su propio contexto, de que se den cuenta de que su vida depende de ellos, porque así serán ejemplo, pero ejemplo real a sus hijos. Cuando una persona empieza a vivir de otra manera, a disfrutar la vida, a lanzarse, a arriesgarse, a vivir con pasión, a reír, a llorar, o sea, a vivir la vida de verdad, yo creo que es el mejor ejemplo para nuestros hijos, para que no tengan miedo a vivir esas emociones, a lanzarse, a arriesgarse, porque de eso se trata, de vivir. Y tal vez, pues ese es el primer ejemplo que debemos dar a nuestros hijos, lanzarnos a vivir a tope. Y ya luego permitirles eso que dice Ivy, permitirles que vivan y servirles un poco de apoyo cuando los necesiten, ¿no? Sí, como tú dices, hace falta de mucha humildad por parte de los padres para reconocer esto, porque crecimos o venimos con esa creencia que los padres tienen que hacerlo bien y enseñarle bien al niño, no pueden equivocarse. Y no es así, no es así porque somos humanos y todos nos equivocamos y de ahí aprendemos un montón. Y una vez que reconocemos que sí, yo cambiando o yo explorando estas creencias, puedo ayudar a mi hijo. También me encuentro con esta frase de parte de madres o de que, pero otra vez yo tengo que cambiar, porque yo quiero cambiar la relación con mis hijos, y entonces, ¿por qué yo? Todos me dicen que yo. Pero así es, así funciona, de verdad. Y cuando uno cambia, entonces cambia todo a su alrededor, tanto las relaciones con los hijos, con otros familiares y otros cercanos. Domingo, ¿querías contar algo? Sí. Buenas noches a todos. Ivy, pues ha sido especial, yo creo un programa muy especial y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero voy a empezar diciendo que, a ver, después de lo que voy a contar, pues yo no he llegado a donde he llegado por la enseñanza de mis padres, ¿no? Porque yo a mi padre le veía por la mañana y no aparecía hasta por la noche. La circunstancia que nos encontrábamos en aquel entonces, ¿no? Cuando yo era pequeño. Estoy hablando que yo tengo en este momento 60 años. Y como bien sabe Ivy, por el libro que yo escribí, vivíamos en unas circunstancias muy adversas, ¿no? Y yo aprendía muy poco de mis padres, pero sin embargo mis hijos han aprendido bastante de mí, porque cuando cometen errores o equivocaciones, yo como padre lo primero que hago es hacerles una reunión a todos una vez al mes y hablar como familia para que no se equivoquen. Pero creo, Ivy, que a pesar de todo eso también
de que le hablamos de que los hijos no cometan errores, los mismos errores que cometen es una escuela, es una enseñanza para cada uno, porque si no cometiésemos errores, creo que no aprenderíamos más de lo que hemos aprendido. La forma que ha cambiado las cosas nosotros en nuestra etnia, y les hablo a todos porque en nuestra etnia, que yo soy gitano, pues los niños desde que son pequeños aprenden a respetar a los mayores, ¿no? Pero después, cuando llega su tiempo, los niños también saben que tienen su lugar en medio de nuestra familia, ¿no? Les cuento un caso. A nuestros hijos, los gitanos, cuando se les enseña que cuando están en casa y estamos sentados todos, no quizamente para empezar a cenar o una charla, y todas las sillas están ocupadas, ¿no? Todas las sillas están ocupadas, y cuando entra una persona mayor, el primero que se levanta es el niño, o la niña en este caso, ¿no? Para darle el lugar a la persona mayor. Y eso lo llevan desde que son pequeños a respetar, porque cuando ellos hacen esto, también se les da su lugar y ganan también su respeto, ¿no? Quería hablar esto y no sé si está bien encajado con el tema de hoy o de la exposición que has hecho, Ibi. Pero creo que mis padres a mí me enseñaron poco, pero sin embargo salí educado. Yo salí muy educado porque quizamente no tuve buena enseñanza de mis padres buena charla, buen diálogo, o había buena comunión o relación, porque él trabajaba de noche a noche, ¿no? Pero sin embargo a mí no me faltó enseñanza, ni me faltó respeto, porque aprendí de la vida, aprendí de lo que había alrededor nuestro, ¿no? Y después yo consideré que, aunque cuando tenía la edad de compresión de 12, 14 años, la gente me respetaba y aprendían de mí y yo de ellos, ¿no? Esto es lo que yo quería aportar. Muchas Gracias. gracias, Domingo. Y bueno, justamente porque yo leí tu libro y he visto en qué condiciones o cómo has crecido, todavía más aprecio por llegar a donde estás ahora. Y sí, realmente somos únicos, tan iguales y tan únicos a la vez. Entonces, y lo mismo, no hay un libro donde ponga cómo ser uno, una persona plena en en todos los aspectos, sino que la vida nos enseña y nosotros al final tenemos el discernimiento de elegir cómo vamos en esta vida. Así que muchas gracias por tu aportación, Domingo, y como ya estamos cumpliendo la hora, les quiero comentar que próximamente tendremos entrenamientos. Ya sabéis que en Be Happy estamos organizando continuamente entrenamientos del desarrollo del potencial humano, y tendremos uno en mayo 29, 30 y 29 de abril, 30 de abril, que son viernes, sábado y domingo, 1 de mayo en Mallorca. Es un primer nivel, es el identificar. Y después tendremos otro los días 6, 7, 8 de mayo en Madrid. No sé, Andrés, si quieres tú aportar algo, si quieres completar o... Sí, bueno, te voy a dar una primicia ahora sobre todo el de Madrid. Primero, agradecerte, Ibi, por el buen trabajo, por la buena ponencia que has hecho. Muchísimas gracias por tu entrega a Be Happy. Muchas gracias por todo. Aparte, como siempre, eres una mujer que admiro por la lucha que siempre has tenido y la educación que has sabido dar a tus dos hijos, que no siempre es sencillo.
Bueno, bueno, vamos a empezar, como ha dicho Evi, en Mallorca y en Madrid. Y en Madrid vamos a hacer algo especial, como fue donde arrancó Be Happy. Y después de 2 años y pico de no poderlos hacer por el tema de la pandemia, el primer nivel, el identificar, lo vamos a hacer sin coste para todas aquellas personas que realmente quieran mover su vida. Ya sabéis que son 3 niveles. Yo os invito a que os hagáis los 3 niveles, pero bueno, el primero, para sepan de qué va esto y cómo realmente apoya a la gente, lo vamos a hacer sin coste. Pues- Y nada más. Evi, muchísimas gracias por todo y gracias a todos. Y ya sabéis, el lunes que viene volveremos a dar otra ponencia por alguno de nuestros entrenadores. Mañana os diremos de qué será el tema. Gracias a Bueno, todos. muchas gracias a todos por la participación y eso, apuntaros estas fechas. Realmente todos los que hemos pasado por estos entrenamientos sabemos que tienen un valor infinito, infinito, en cambiar muchas relaciones y muchos resultados en la vida. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Venga. Gracias, buenas tardes. Bye. Bye, bye. Bye. Esto me pasa por el tercer fin de semana. Ya estamos solos. Tú puedes finalizar, yo no lo puedo, Andrés, si quieres. Cortamos ya. Corto. Vale, gracias, Evi. Un Chao. besazo. Gracias, un beso, hasta Bye. luego. Adiós.